That's enough, yeah. I mean, because you're saying one person is better than the other, and you can't really say that they're different. And yet the 5 nominees, we're saying they're better than all of every... I understand what but I don't like to get emotional, but I know exactly what he goes through. You understood some of the same experiences that he's had with his son. ¿Crees que una frase puede cambiarlo todo? Robert De Niro, ganador de 22 Oscar e icono de Hollywood, se enfrenta ahora a la mayor crisis de su carrera. Declaraciones polémicas, películas fallidas y ruptura familiar, ¿es el fin de un imperio glorioso? Descubramos la verdad que se esconde tras la larga caída de la gran estrella. Declaraciones polémicas, éxito y películas fracasadas. En el año 2024, todo empezó con una sola frase que se lanzó a la brisa en una noche especialmente calurosa de junio. Ante la presencia de una cámara, Robert De Niro se sentó. Era un mensaje que estaba grabando en relación con la carrera presidencial, y lo que salió de sus labios tuvo un fuerte impacto en el ámbito político. En voz baja y grave, pronunció las palabras. Cada palabra que pronunciaba era profunda. Durante su debate sobre Donald Trump, Robert De Niro no se contuvo en sus comentarios. La gente, que lo consideraba un héroe por expresar su opinión, expresó y volvió a compartir el video, lo que hizo que obtuviera millones de visitas en cuestión de horas. En aquella época, Robert De Niro era considerado intocable, un tipo decente, el padrino, un taxista y un toro bravo. A lo largo de su carrera, que abarcó décadas y definió generaciones, había establecido un imperio de respeto. Era capaz de declarar lo que quisiera, y el mundo entero le escuchaba. A pesar del paso del tiempo, Robert De Niro nunca bajó el ritmo. En los premios Tony, actuaba en el escenario, donde las luces brillaban y el público vibraba de entusiasta expectación. A pesar de que le habían presentado como una leyenda y un gigante de la pantalla, se acercó al micrófono con la seguridad de un tipo consciente de su propio valor. Hizo una pausa, lo suficiente para que la tensión aumentara, y luego dijo, voy a decir una cosa. Su voz era tranquila, pero llena de desafío. Era Bob Trump. Algunos de los asistentes estaban atónitos, otros extasiados, y no pocos se pusieron en pie en señal de ovación. Cuando los cánticos se hicieron más fuertes, dijo, y redobló su afirmación. Una vez más, Internet enloqueció por completo, ya que las cámaras captaron cada segundo del acontecimiento y lo retransmitieron a millones de personas. Cuando abandonó la tribuna, lo hizo con la corona sobre la cabeza. Los acontecimientos de aquella noche marcaron un punto de inflexión, no de victoria, sino de dificultad. No era la primera vez que se pronunciaba, sin embargo, esta vez fue diferente y más mordaz, casi como si el mundo le hubiera escuchado y tomado la decisión. Su vida empezó a verse afectada en cuanto esas palabras salieron de su boca. Lo que siguió fue una etapa difícil. Al cabo de pocas semanas, el primer indicio de problemas se presentó en forma de rumores que empezaron a circular por Hollywood. Durante décadas, Robert De Niro había sido un gigante, un hombre que podía vender entradas por sí solo, un hombre que podía entrar en una sala y hacer que todo el mundo dejara de hablar simplemente para mirarle. Había pasado toda su vida en esta posición. Sin embargo, el ambiente que le rodeaba empezaba a cambiar. Los ejecutivos del estudio que antes habían besado su anillo evitaban sus llamadas. Su agente, un tipo enjuto llamado Paul, que llevaba con él desde los tiempos del Toro Bravo, empezó a dar muestras de nerviosismo al hablar por teléfono. Cuando Robert De Niro estaba sentado en su ático de Nueva York contemplando el paisaje urbano, Paul le comentó una tarde de julio, con la voz entrecortada al otro lado de la línea, Bob, no es nada personal. Solo porque el ambiente es extraño ahora mismo. La gente está sensible y eso de Trump está levantando a la gente. Es solo eso. Con los nudillos cada vez más blancos, De Niro apretó con fuerza el teléfono y dijo, ¿qué? ¿Están enfadados conmigo por decir la verdad cuando les he dicho la verdad? Permítales que se enfurezcan. La ira le hizo apretar con fuerza el pecho, pero en el fondo de su ser se vislumbraba un atisbo de preocupación. Aunque siempre había sido un luchador, esto le produjo una sensación extraña, parecía como si vinieran de todas direcciones, y él era incapaz de determinar quién los lanzaba. En el momento en que el Caballero del Alto comenzó a tomar forma, ese parpadeo se transformó en una llamarada, con la promesa de reavivar su menguante fama con un atrevido giro. Encarnaría no a uno, sino a dos mafiosos a lo largo de una sola película. Fue un riesgo que costó $45 millones.
Era una oportunidad para que el tipo que nos trajo Buenos Muchachos y Casino demostrara que aún poseía el fuego que había encendido las pantallas de todo el mundo. Y para Warner Brothers, como estudio ansioso de éxito, era una apuesta calculada que merecía la pena. La expectación era intensa. La esperanza se desvaneció con un doloroso golpe cuando llegaron los resultados del fin de semana de estreno. La película recaudó $3,2 millones en 2.651 salas, lo que supone unos patéticos $1.206 por pantalla. Esta cantidad apenas basta para mantener en funcionamiento los proyectores, a pesar de que los gastos de marketing ni siquiera se incluyeron en la ecuación. El total global ascendió a unos escasos $5 millones, lo que dejó un enorme agujero de 40 millones en el presupuesto. El peso de ese fracaso fue como un desafío para un hombre que hasta entonces había sido intocable. No solo fue un fracaso, sino una tragedia que sacó a la luz una angustiosa realidad. En una sola película, encarnaría no solo a uno, sino a dos mafiosos diferentes. Era una oportunidad para que el hombre que nos trajo Buenos Muchachos y Casino demostrara que aún poseía el fuego que había encendido las pantallas de todo el mundo. Y para Warner Brothers, una compañía ávida de un éxito, era una apuesta calculada que merecía la pena. La expectación era intensa. Sin embargo, el ideal se desvaneció cuando empezaron a conocerse las cifras del fin de semana de estreno. Sin embargo, desde el momento en que se publicaron los trailers, se tuvo la sensación de que algo no iba del todo bien. La narración de Autonauts comienza con grandes aspiraciones. De repente, allí estaba él, vestido con un espeso maquillaje y prótesis, gruñendo frases como, "Eso es, así es la vida". Sin embargo, las escenas resultaron incómodas y algo ridículas. La conversación en línea se volvió bastante tensa, con antiguos usuarios bromeando sobre cómo parecía que De Niro despotricaba contra su propio espejo. También fue un desastre el marketing, que apenas se oyó en televisión. Posteriormente, los críticos fueron duros con ella, otorgándole una puntuación del 38% en Rotten Tomatoes. Se refirieron a ella como un cansino refrito de un género en el que De Niro había triunfado anteriormente. Por otra parte, la puntuación del público, un 70%, parecía vacía, ya que contó con el apoyo de un pequeño número de devotos fans, que se vio desbordado por los millones de personas que no asistieron. No cabe duda de que la película en sí fue un fracaso. Desde entonces, Robert De Niro ha empezado a permitir que su ira fuera de la pantalla eclipse su brillantez en pantalla. La intensidad de sus opiniones sobre Donald Trump y otros que le apoyaban había alcanzado un punto febril en el año 2024. En lugar de retirarse a curar sus heridas, el alto caballero redobló la apuesta y soltó una diatriba a la variedad que parecía un grito. Como película que se centra en la vida de un gángster, creo que es muy evidente de dónde vienen los críticos que dan por sentado que lo saben todo cuando reaccionan ante nuestra película. Se hace demasiado evidente, lo que creo que fue un privilegio formar parte de esta gran película, a pesar de que las palabras destilaban desafío, sonaban como una súplica. Y cuando añadió que realmente es responsabilidad de Trump que la película sea débil ante nuestros propios ojos, la desesperación era evidente. Un individuo que se aferraba a una historia que le exoneraba de responsabilidad. La reacción fue instantánea. Esos comentarios produjeron un rechazo público que resonó mucho más allá de los seguidores de MAGA. Esos rechazos no eran solo ruido de fondo, sino que eran cuantificables, como un tsunami de desinterés que bañaba a un tipo que antes había llenado teatro sin esfuerzo. El 62% de los estadounidenses tienen ahora una opinión de Robert De Niro, según una encuesta realizada por YouGov a principios de 2025, lo que supone un descenso significativo respecto al 78% de estadounidenses que le admiraban 10 años antes, según una investigación de Nielsen. El número de personas que ven sus clásicos en streaming, como Toro Salvaje y El Padrino Parte 2, ha disminuido en un 34% desde 2020. Los fans han admitido que ya no son capaces de diferenciar entre el artista y la obra de arte. A pesar de sus repetidas peticiones de atención, su serie de Netflix de 2024, Zero Hour, había sido desatendida, y los productores le habían pedido que dejara la política fuera de la gira de prensa. Sin embargo, él desafió su petición. No era la primera señal de advertencia de que sus series habían fracasado o habían sido ignoradas. Ahora, con The Autonauts, ese patrón alcanzó su pináculo, y Warner Brothers, que ya sufría unas pérdidas de más de $60 millones por la película si se tenía en cuenta el marketing, había llegado a su punto de ruptura. Tras el escándalo más reciente,
Habían roto sus relaciones con él hace muchos meses, alegando su decreciente atractivo en taquilla. Según The Hollywood Reporter, esta decisión fue fría pero inevitable a la vista de la situación. Se produjo un llamativo contraste. Con un presupuesto de $25 millones, Goodfellas recaudó 47 millones en 1990, lo que equivale a casi 100 millones en la actualidad. En cambio, The Alton Ads fue incapaz de reunir ni la décima parte de esa cantidad. Fue tal el problema que dejó a los espectadores en estado de shock. El hecho de que De Niro, que entonces tenía 81 años, no pudiera esperarlo hizo que el funeral resultara mucho más doloroso. Siguió viéndose a sí mismo como el gigante del pasado, y se volcó en cuerpo y alma en The Alton Ads. Dijo a Variety, The Alton Ads es una película en la que tuve que sacrificar mucho de mi tiempo para invertir en estos personajes tan complejos que realmente llevan la vida de un gángster a la gran pantalla. La verdad, sin embargo, era bastante severa, se le notaba la edad en cada plano, y su filo, antes afilado, se había embotado con el paso del tiempo. Además, el doble papel que se suponía debía deslumbrar se sentía en cambio como un truco. Los críticos señalaron que ambos personajes sonaban como Robert De Niro actuando de forma ruidosa e irritable. Además, los fans no se lo creían. Cuando Casino seguía dando guerra en 2025, ¿por qué querrías verle interpretar a dos mafiosos? Una narrativa mejorada transmitida por un Robert De Niro más joven y hambriento. El hartazgo llegó a ambas partes. Además de unirse a una lista de celebridades sin pelos en la lengua como George Clooney y Alec Baldwin, cuyos exabruptos habían sobrepasado su relevancia, el público estaba cansado de la misma actuación de siempre, o a Hollywood estaba harto de su bagaje. La realidad de que ciertos estudios son reacios a abrazar la diversidad, la igualdad y la inclusión es peligrosa, y la defensa que hace De Niro de los esfuerzos en pro de la diversidad también asusta. También es alarmante el hecho de que algunos estudios estén haciendo esto ahora mismo por culpa de Trump. Sonó hueco cuando su propia película no tuvo éxito, demostrando que el problema no era la política sino él, un tipo que estaba fuera de contacto con una sociedad que había avanzado. El fracaso no solo le dolió, sino que le agotó por completo. El estudio no pudo contener su rabia tras sufrir una pérdida millonaria. Un ejecutivo le dijo por teléfono. Luego, colgó, completamente desconcertado. Como consecuencia de su incapacidad para argumentar, la venta de entradas siguió disminuyendo y, al cabo de unas semanas, Alton Nido fue retirada de los cines, una película fantasma que a nadie le interesaba ver. Tras suplicar a los productores que se arriesgaran con él y luchar por cada dólar de ese presupuesto, ahora se enfrentaba a las consecuencias de un fracaso que le era directamente imputable. Como consecuencia, dejó de salir porque era incapaz de enfrentarse a las miradas, la simpatía y las sonrisas burlonas que recibía de amigos y desconocidos. Los amigos intentaron ponerse en contacto con él. Scorsese le telefoneó y le dejó mensajes de voz, e incluso Pacino le envió mensajes de texto, pero hizo caso omiso de todos ellos. Aunque miraba las paredes vacías, comentaba, ¿qué hay que decir? Se acabó conmigo. El hombre que antaño había sido el rey del cine de mafiosos, el hombre que antaño había llenado los cines, se sentía ahora incómodo, más caliente que cualquier sentimiento de rabia que hubiera experimentado jamás. Problemas familiares. Como reflejo de la complejidad de su relación, el matrimonio de Robert De Niro y Grace Hightower fue una montaña rusa llena de altibajos. En 1987, tuvieron su primer encuentro en el elegante restaurante Mr. Chow de Londres, donde Grace trabajaba como camarera. Grace se crió en un hogar pobre de Kilmichael, Mississippi, y a pesar de que procedían de entornos diferentes, enseguida crearon una profunda afinidad. Tras 10 años de noviazgo, se casaron en 1997 en una boda íntima celebrada en Marbletown, Nueva York. En 1998 fueron padres por primera vez de un niño, Elliot. Por otro lado, De Niro solicitó el divorcio y comenzó una lucha judicial por la custodia en 2001, justo un año después de la demanda de divorcio. A pesar de las desavenencias, la pareja llegó a una reconciliación y decidieron anular su divorcio. Incluso celebraron sus votos matrimoniales en 2004, que fueron vistos por un gran número de amigos destacados, entre ellos Martin Scorsese, Meryl Streep y Ben Stiller. En 2011, procedieron a hacer crecer su familia trayendo al mundo a una hija, Ellen Grace, mediante el proceso de gestación subrogada. Aunque llevaban más de 20 años juntos, De Niro y Ictobert tomaron la decisión de poner fin a su relación en 2018. En un comunicado que se hizo público,
Robert De Niro demostró su admiración por Ictober y su determinación de criar juntos a sus hijos. Tras su divorcio, Ictober siguió viviendo su propia vida y, en marzo de 2025, vendió su apartamento de Central Park West por un precio de $18 millones, inferior al precio al que lo había adquirido inicialmente en 2006. Su intención de trasladarse a un lugar más acorde con la naturaleza era un reflejo de su deseo de volver a sus raíces de Mississippi. Sin embargo, al cabo de un tiempo empezaron los problemas familiares, y eran graves. El 20 de marzo recibió una llamada de su exmujer, Grace, con un tono de voz áspero que no había oído desde los días más difíciles de su divorcio. Ella le dijo a Bob que los niños estaban recibiendo cartas, y él podía oírla caminar detrás de él al otro lado del teléfono. El miedo es palpable. El dolor en las tripas de De Niro iba acompañado de una fría transpiración que empezaba a formarse en su frente. Habiendo hecho frente a los aspectos de la celebridad en el pasado, sus hijos mayores, Draina y Rafael, así como los gemelos, fueron capaces de encogerse de hombros ante los fotógrafos con la fortaleza que él les había inculcado. Pero esto era algo nuevo y quizá más desagradable. Grace le proporcionó fotografías de las cartas. Su respiración era superficial y su mente se agitaba mientras se limitaba a contemplar las palabras. Su hijo menor, que solo tenía 2 años y había nacido tardíamente de una dama a la que amaba con todo su corazón, era su interés amoroso y la razón por la que seguía viviendo. Fue con voz ronca que convocó a Grace de nuevo. Sus palabras fueron: arreglaré esto, pero no estaba seguro de cómo hacerlo. No solo ya no se trataba de él, sino también de las personas por las que daría su vida, y que estaban sufriendo por culpa de su bocazas. 2 días después, el 22 de marzo, recibió un mensaje de texto de un número que no reconoció. Bobby, deberías haber mantenido la boca cerrada. Solo esas palabras, resplandecientes en su ordenador, eran visibles para él. No había nombre, ni rastro. Intentaba averiguar quién lo había enviado, y lo contempló durante 1 hora mientras su pulso se aceleraba desesperadamente. A pesar de que no respondía porque se quedaba sin palabras, el mensaje permanecía en su mente en todo momento, penetrando en sus pensamientos como una chispa. Antes de salir del edificio, miraba por encima del hombro y comprobaba las cerraduras de las puertas 2 veces, y luego 3. Lo hacía cada vez que salía del edificio. El tipo fuerte de Taxi Driver, el que se había enfrentado al mundo sin pestañear, estaba aterrorizado. Se había enfrentado al mundo sin pestañear. Sin embargo, la ansiedad era auténtica, y cada vez mayor. Era una sombra que no lograba disipar. El siguiente desafío le llegó de Hollywood, en un movimiento que le dejó en un estado de incredulidad. Warner Brothers, el estudio que había apoyado algunos de sus trabajos más exitosos, se vio involucrado. Tenía ante sí un sueldo de $20 millones y la oportunidad de volver a meterse en la piel que tan buenos resultados le había dado en Casino y Goodfellas. Le habían contratado para una gran película de mafiosos que se estrenaría en 2027. Era el trabajo ideal para él, un papel de la vieja escuela que recordaría al público las razones por las que era una leyenda. Sin embargo, llegó la llamada. Estaba claro que David Zaslav, el Director General, no se contuvo. Lo dijo en un tono gélido y concluyente: te estás arriesgando demasiado. ¿Peligroso? De Niro era incapaz de aceptar la noticia. Como prueba, se refirieron a su actitud franca, incluidos esos furiosos discursos que antes le habían granjeado aplausos, pero que ahora causaban malestar entre los ejecutivos. $20 millones se habían esfumado y el proyecto había descarrilado y abandonado por completo. Sentado en su ático de Nueva York tras recibir aquella llamada, tenía las manos fuertemente cerradas en puños. Murmuró, con voz ronca por el asombro, que no era prudente hacerlo. Son unos ingenuos. Durante las horas que pasó dando vueltas por el piso, la moqueta se fue desgastando con sus pasos, y él siguió reproduciendo la discusión en sus pensamientos. Llamó por teléfono a sus abogados e insistió en que se defendieran con él. Sin embargo, era consciente de que era una pelea que no ganaría. Este no fue el final del periplo de Warner. Además de apartarlo de un thriller de acción de 2026, también lo eliminaron de los momentos de flashback en Joker 3. Que era un papel relativamente menor pero significativo que le había hecho mucha ilusión interpretar. Una a una, las posibilidades siguieron desapareciendo, y el teléfono que había estado sonando sin parar durante mucho tiempo quedó completamente en silencio. El 25 de marzo se reunió con Paul en la sede de Warner Brothers en Los Ángeles. En lugar de mirarle, Paul movía papeles y carraspeaba. Se negó a mirarle. Por fin, le dijo:
te liberan de tus obligaciones. Como consecuencia del fracaso de Alton Heights, se acaban, el fin de todos los proyectos, una elección empresarial es a lo que se refieren. El sonido de la risa de De Niro fue fuerte y desagradable, e hizo que Paul se encogiera, después de todo lo que he hecho por ellos, ¿una decisión sobre negocios? Con las manos agarrando firmemente la mesa, se inclinó hacia adelante sobre ella, les aporté millones y millones, y ahora no soy más que difícil. Para él no fue un mero éxito laboral. El rechazo fue más doloroso de lo que había previsto. Desde el principio, siempre había sido el tipo de persona capaz de recuperarse rápidamente y convertir un fracaso en un triunfo. En cambio, esta vez, las puertas no solo estaban cerradas, más bien, estaban bien atrancadas. Sin embargo, cuando telefoneó a viejos amigos, como Scorsese y Pacino, así como a personas con las que estaba en el plató, recibió mensajes de voz o evasivas. Me dijeron que Bob estaba ocupado trabajando en un proyecto. Otra persona dijo que nos reuniríamos muy pronto. Sin embargo, el pronto no llegó. Cuando navegaba por páginas web relacionadas con el negocio, se dio cuenta de que su nombre aparecía en titulares como La caída de De Niro y como una bronca acabó con una leyenda, y se hacían comentarios extremadamente duros. El acto mafioso que había estado representando ya no es relevante. Tenía las cortinas echadas mientras estaba sentado en la habitación del hotel y la televisión. Emitía un programa de debate nocturno que no podía oír por encima del alboroto que se producía en su mente. Había dedicado toda su vida a este empeño, pasando noches lejos de sus hijos, de matrimonios que se habían desmoronado por la tensión de su trabajo y de un cuerpo que llevaba años sufriendo a consecuencia de esforzarse demasiado, y ahora había desaparecido. Experimentó una sensación de vacío, como si una casa hubiera sido despojada de todos sus muebles, y el sentimiento de aislamiento le golpeó como un tren de mercancías. Otros estudios empezaron a retirarle su apoyo. Hubo rumores de que Universal estaba considerando retirarle de una película familiar. El guión que había ofrecido a Paramount fue rechazado. Durante una fiesta, oyó declarar a alguien, cuando estaba sentado en su despacho, rodeado de galardones, Oscars, Globos de Oro y medallas recibidas a lo largo de toda su carrera. Tenía la impresión de que le incomodaban. No quería reconocerlo, pero estaba aterrorizado de que su carrera, aquello que había construido desde los cimientos, se viera afectada ante sus propios ojos. La culpa era una carga de la que era incapaz de deshacerse, y se volvía más y más pesada cada día que pasaba hasta que finalmente se convirtió en algo que ya no podía soportar. El paso y la tragedia personal. Con solo 19 años, su nieto Leandro es un joven brillante y lleno de sentido del humor que tiene un brillante futuro por delante. A pesar de ello, la voz de Drina se oía al otro lado del teléfono, ahogando las lágrimas mientras hablaba. Apenas se oía su voz mientras continuaba. Papá, se ha ido. Leo se ha ido. Una dosis excesiva. Informaron de que se descubrieron pastillas en su residencia y, cuando llegó la asistencia, su cadáver ya estaba frío. Sin embargo, no pudo asistir al entierro porque no podía enfrentarse a la mirada de Drina ni tolerar los murmullos. De Niro soltó el teléfono y la familia se reunió para el funeral. Sus palabras eran un canto de dolor, y las repetía una y otra vez. Si hubiera estado allí, dijo, si no me hubiera dejado dominar por esto. Una persona afirmó que la obsesión del actor provoca el desmoronamiento de la familia. Fuentes que deseaban permanecer en el anonimato afirmaron que había hecho caso omiso de los retos de Leandro porque estaba demasiado preocupado por sus propias luchas como para darse cuenta de la desaparición del niño. A pesar de que el daño causado por la pérdida de su familia era una herida que nunca cicatrizaría, el mundo aún no había acabado con él. Estaba previsto que la Asociación Nacional de Radiodifusores le concediera un premio al liderazgo en el mes de mayo de 2025. Había puesto el corazón en cada sílaba del discurso que había escrito, y llevaba semanas imaginándose la ovación y el respeto que recibiría. Entonces, sin embargo, llegó la llamada telefónica. Solo unos días antes del acontecimiento, una voz al otro lado de la línea respondió, lo revocamos, sin expresar ningún arrepentimiento ni remordimiento. Las declaraciones que hizo, así como su reputación, son demasiado polémicas. Mientras estaba allí de pie con el teléfono pegado a la oreja, la habitación empezó a inclinarse hacia afuera a su alrededor. El discurso estaba arrugado en todo momento sobre el mostrador. Encima de él, y las palabras que nunca pronunciaría le miraban desde arriba. Permaneció allí toda la noche. Por la mañana, la noticia se difundió ampliamente. La guerra no puede arreglar
su más reciente proyecto como director y protagonista, había irrumpido en los cines como un meteoro, para disiparse en una nube de desinterés tras su estreno. Según Box Office Mojo, la película, que se estrenó en la segunda mitad de 2024 y era un confuso drama político sobre Estados Unidos, recaudó unos escasos $12,3 millones en todo el mundo frente a un presupuesto de 65 millones. Rotten Tomatoes le dio un 23% de aprobación. Variety se refirió a la película como un embrollo incomprensible que desaprovecha la prestancia de De Niro, y los críticos reaccionaron bastante mal. Su primer fin de semana recaudó solo $4,8 millones, lo que supone un dramático contraste con el estreno de The Irishman en 2019, con $55 millones. Según los datos, el público se mantuvo alejado en masa, y el fin de semana de estreno de la película recaudó solo $4,8 millones. Esto fue un fracaso. Érase una vez. La mera mención de Robert De Niro era suficiente para cosechar respeto, ya que su presencia era garantía de pasión y profundidad. Según las estadísticas de IMDb, estableció una carrera que incluye 82 películas, 2 premios de la Academia y una recaudación de más de $5,000 millones en todo el mundo. Sus papeles iban desde el sombrío Travis Bickle que interpretaba a los taxistas hasta el frío Jimmy Conway en Goodfellas, para sentar las bases de sus obras maestras. Directores como Martin Scorsese y Francis Ford Coppola acudieron a él. El siglo XXI, en cambio, ha sido menos amable. Desde el año 2000, su carrera ha estado repleta de fracasos, como Dirty Grandpa, que recibió un 11% en Rotten Tomatoes, The Family, que recibió un 28%, y Grudge Match, que recibió un 31%. Cada una de estas películas está un paso más lejos de la creatividad que mostró durante su apogeo. Durante el año 2025, La guerra no puede arreglar no era solo otro error, sino que se está debilitando. Han pasado 6 años desde el último éxito de crítica de De Niro, The Irishman, que fue una aberración en una década de mediocridad y contó con el apoyo de Netflix. En comparación con la puntuación media del 87% que sus películas obtuvieron en Rotten Tomatoes durante las décadas de 1970 y 1980, sus películas han recibido una puntuación media del 34% desde entonces. Su popularidad en taquilla se ha disparado, teniendo en cuenta los efectos de la inflación. La recaudación de $12,3 millones de La guerra no puede arreglar supone un descenso del 94% con respecto a los $330 millones que hizo Meet the Parents en el año 2000. Antes, los estudios financiaban con entusiasmo sus proyectos pasionales, pero hoy dudan en hacerlo. Un ejecutivo de un estudio que deseaba permanecer anónimo informó a The Hollywood Reporter en enero de 2025 de que se había vuelto difícil. Hoy en día, el público ya no está interesado. Para ellos, no es un actor, sino una reliquia. Examínelo en comparación con sus contemporáneos. A sus 84 años, Al Pacino sigue siendo apreciado por su trabajo en papeles escogidos como The Irishman y House of Gucci. The Departed fue una forma adecuada de poner fin a la carrera de Jack Nicholson, retirado desde 2010. De Niro, que tiene 81 años, sigue fallando. Solía ser un grito de guerra para el fijarse en Trump, pero ahora se siente como una muleta. Su primer fin de semana recaudó solo $4,8 millones, lo que supone un dramático contraste con el estreno de The Irishman en 2019, con $55 millones. Según los datos, el público se mantuvo alejado en masa, y el fin de semana de estreno de la película recaudó solo $4,8 millones. Esto fue un fracaso. Érase una vez. La mera mención de Robert De Niro era suficiente para cosechar respeto, ya que su presencia era garantía de pasión y profundidad. Según las estadísticas de IMDb, estableció una carrera que incluye 82 películas, 2 premios de la Academia y una recaudación de más de $5,000 millones en todo el mundo. Sus papeles iban desde el sombrío Travis Bickle que interpretaba a los taxistas hasta el frío Jimmy Conway en Goodfellas, para sentar las bases de sus obras maestras. Directores como Martin Scorsese y Francis Ford Coppola acudieron a él. El siglo XXI, en cambio, ha sido menos amable. Desde el año 2000, su carrera ha estado repleta de fracasos, como Dirty Grandpa, que recibió un 11% en Rotten Tomatoes, The Family, que recibió un 28%, y Grudge Match, que recibió un 31%. Cada una de estas películas está un paso más lejos de la creatividad que mostró durante su apogeo. Durante el año 2025, La guerra no puede arreglar no era solo otro error,
sino que se está debilitando. Han pasado 6 años desde el último éxito de crítica de De Niro, The Irishman, que fue una aberración en una década de mediocridad y contó con el apoyo de Netflix. En comparación con la puntuación media del 87% que sus películas obtuvieron en Rotten Tomatoes durante los años 70 y 80, sus películas han recibido una puntuación media del 34% desde entonces. Su popularidad en taquilla se ha disparado, teniendo en cuenta los efectos de la inflación. La recaudación de 12,3 millones de La Guerra no puede arreglar supone un descenso del 94% respecto a los 330 millones que hizo Meet the Parents en el año 2000. Antes, los estudios financiaban con entusiasmo sus proyectos pasionales, pero hoy dudan en hacerlo. Un ejecutivo de un estudio que deseaba permanecer anónimo informó a The Hollywood Reporter en enero de 2025 de que se había vuelto difícil. Hoy en día, el público ya no está interesado. Para ellos, no es un actor, sino una reliquia. Examínelo en comparación con sus contemporáneos. A sus 84 años, Al Pacino sigue siendo apreciado por su trabajo en papeles escogidos como The Irishman y House of Gucci. The Departed fue una forma adecuada de poner fin a la carrera de Jack Nicholson, retirado desde 2010. De Niro, que tiene 81 años, sigue fallando. Solía ser un grito de guerra para el fijarse en Trump, pero ahora se siente como una muleta. Gracias por tomarte el tiempo de ver el video. Deja un comentario para hacernos saber lo que piensas y esperamos verte en el próximo video.